¿verdad? Bueno. Puedo introducirnos mientras vemos si anda de esta manera, si no ponemos un PDF sin animación. Parte de la gente que estuvo por acá habló de lo que significa trabajar de forma interdisciplinaria. Me sentí muy identificado con algunas de las cuestiones que se dijeron. Hiciste una introducción bastante clara. En mi caso, yo me puse a trabajar sobre el derecho a mitad de mi doctorado, más o menos. O sea que estamos en el 2018, hace 8 años, más o menos, estoy dando vueltas con esto. Así que bueno, a poquito me fui metiendo cada vez más y empecé a navegar en un océano bastante oscuro, muy oscuro. Sobre todo porque es un lenguaje muy diferente, es un mundo diferente al que nosotros conocemos, es una manera de razonar un tanto diferente, al menos en primera instancia. Después, cuando uno empieza a adentrarse en las técnicas que se utilizan para el razonamiento jurídico, empieza a reconocer cierto comportamiento que del lado del mundo de lo jurídico se hace intuitivamente, y nosotros lo hacemos de una manera súper estructurada y pretendiendo automatizar todo, ya sea con un sistema de computadora o con una lógica, pretendiendo anticiparte siguiendo una corriente en papel, ¿cierto? Pero para mí el desafío estaba en cómo hacer para proponer todo lo que nosotros sabemos del mundo de la inteligencia artificial para pretender avanzar en el mundo del sistema legal, proponer una mejora en ese sistema que ya es bastante lento de por sí y que extrañamente, o no tanto, es una de las pocas áreas que tiene prácticamente nula influencia de la ciencia, de la informática. Hay mucha resistencia en el mundo del derecho a los avances de la computación sobre estos temas, pero por desconocimiento, sobre todo porque está un extraño prejuicio sobre que la inteligencia artificial viene a meterse en el campo del derecho para reemplazar el trabajo de los jueces y proponer jueces robots. Y me lo han dicho en estos términos y es fantástico. Entonces, bueno, mi propuesta era proponer la inteligencia artificial para resolver problemas dentro del mundo del derecho, puntualmente dentro de los procesos penales, y para eso necesariamente uno tiene que posicionarse en esa práctica. Dicho todo el preámbulo, lo retomo, es necesario involucrarse en la práctica y comprender ciertos artilugios técnicos que ellos manejan intuitivamente, como para primero poder establecer un lenguaje común, que es lo primero, lo más difícil, y una vez que se adquiere ese conocimiento, por lo menos de interfaz, entonces, bueno, tratar de comprender bien cómo se desarrollan ciertas técnicas, ciertos métodos, y aplicarlos luego con las herramientas que nosotros disponemos. Y de nuevo, eso es puramente de aplicación, aplicativo, la inteligencia artificial como un servicio que se le brinda al sistema legal. Entonces, básicamente lo que yo investigo es la argumentación jurídica y cómo me lleva la inteligencia artificial a la argumentación jurídica. En eso, muy rápidamente, lo que estudio y lo que voy a dar un vistazo muy rápido es sobre la necesidad de entender el proceso penal y que tiene cierta estructura. El proceso penal, para quien no está para nada en tema del derecho, lo primero por ahí naturalmente que piensa es un juicio y la oralidad del juicio, y en realidad el proceso penal
tiene un montón de etapas previas hasta que se lleva al juicio y no siempre se llega. La argumentación jurídica, que es parte del sistema de razonamiento que tienen como para organizar el conocimiento, los elementos que intervienen allí, el razonamiento jurídico, cómo se interrelacionan los argumentos y cuáles son las capacidades de dinámica. Dentro del derecho se parte de fuentes del derecho que pueden estar escritas o no tanto, y se razona sobre los hechos de un caso en particular, y hay una zona oscura a través de la cual dentro del derecho se razona y se lleva una decisión, muy genéricamente, ¿no es cierto? Para lo que nosotros trabajamos, la manera que nosotros trabajamos, esa parte en el centro yo la puedo dividir o estratificar en representación, razonamiento y dinámica. Son las tres principales áreas que yo trabajo en estos temas. Hay algo que puede ser también introducido, que yo un poco asumo que eso puede llegar a estar dado, tal vez en un futuro con colaboración con otras áreas. Procesamiento del lenguaje natural, yo no lo considero como lo hacen algunos grupos que lo utilizan para extraer argumentos de los textos, sino que en realidad yo lo tomo como un poco más bajo nivel, que el procesamiento del lenguaje natural tomaría cuestiones propositivas de los textos. Y sobre eso yo puedo razonar, construir argumentos y introducir cuestiones de dinámica. Entonces, como decía, para tener una perspectiva bien clara sobre cómo atacar ciertos problemas dentro de la argumentación jurídica, lo primero es entender cómo funciona el proceso penal. No voy a entrar en detalle porque no lleva mucho tiempo, pero el juicio, fíjense que tiene distintas fases. Cada fase yo también la simplifiqué, cada fase se divide en fases, en subfases. Y lo interesante de esto es que el proceso penal de por sí es argumentación y es dinámica. Es exactamente eso, es argumentación y dinámica. Es argumentación formal, como nosotros la estudiamos con ciertas personas acá en el departamento, y es dinámica como la estudiamos con otras personas en el departamento. Yo trabajé mucho tiempo con Marcelo, trabajé con Guillermo, y de ahí sale todo esto. La etapa preparatoria de los procesos es la primera etapa en donde la Fiscalía lleva adelante la investigación preliminar sobre una imputación, sobre la acusación a una persona que se presume ha cometido un delito. No voy a entrar en los detalles, pero básicamente a mí lo que me interesa acá destacar es que hay información que tiene que ver con razonamiento de sentido común, y que esto se prepara a una suerte de argumentación. El sistema argumentativo, como nosotros lo conoceríamos, sistema argumentativo del lado del derecho, es una cosa, y eso se presenta al juez de garantías, y el juez de garantías tiene ciertos elementos como los criterios de oportunidad para determinar si ese sistema argumentativo puede llegar a progresar, evolucionar en todo el proceso y seguir adelante o frenarlo. La etapa intermedia se dedica a otra parte del razonamiento, se toma el sistema argumentativo previo y se empieza a profundizar ciertas cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con introducción de suposiciones que sirven para construir argumentos hipotéticos, es decir, hipótesis del caso que terminan siendo escenarios posibles. Luego viene la etapa de juicio, que también se divide en diferentes fases. La fase preparatoria tiene que ver con la corroboración de esas hipótesis previas que hablábamos. La fase del desarrollo del juicio, esto ya es la oralidad. Acá un sistema inteligente no tendría mucha injerencia sobre el transcurso de la oralidad, pero sí los sistemas pueden llegar a ser introducidos luego de la preparatoria y previo al desarrollo, como una suerte de simuladores. Sistemas simuladores que, así como están los simuladores de vuelos, sistemas simuladores para litigio. Dentro de la oralidad del juicio, parte
de la oralidad se centra en la producción de prueba, es decir, de todas las etapas, lo que se fue introduciendo en las diferentes etapas previas, hasta que allí se hace la producción real de todo el razonamiento, y se comienza con la discusión de esa prueba, que es lo que normalmente se conoce como los alegatos. Todo esto tiene que ver con una cierta disciplina, cierta capacidad del litigante en llevar adelante todo eso en el momento, y por eso digo que acá sistemas simuladores estarían fantásticos. Pero en todas las etapas intermedias, previas que yo mencioné, los sistemas serían súper importantes para, por ejemplo, hacer suerte de control de formalidad de argumentación, evitar falacias y otras cuestiones que dentro del derecho se hacen muy artesanalmente. La etapa de la sentencia es como la parte final de todo esto, que es donde el juez termina de fundamentar toda su decisión y hay una suerte de valoración de la prueba. Se sigue por lo que se conoce como sana crítica racional, es decir, que hay mucha subjetividad en todo este transcurso de diferentes etapas. Y se considera y se introduce, sobre todo en esta etapa, en referencia a precedentes jurisprudenciales, es decir, casos previos que de alguna manera son similares y que se recurren o se referencian para traer ciertos pasos de inferencia que han sido exitosos en casos previos. Con cierto cuidado en este caso, porque en los procesos penales no siempre la analogía con casos previos es permitida. La fase de ejecución es una fase diferente, es la supervisión de la condena. En esto, muy rápidamente, lo que quiero ir con toda esta cuestión es que el desarrollo de los argumentos en criminología, en el derecho penal, tiene principalmente una parte subjetiva y una parte objetiva. Si lo dividimos un poco más, la parte objetiva serían cuestiones condicionales de normas escritas, de lo que es el derecho positivo, referencias a los diferentes códigos, por ejemplo, y la parte asertiva, lo que serían los hechos del caso, que están ya aceptados por el juez como evidencia del caso. La parte subjetiva son cuestiones que son subjetivas porque son propuestas por una persona, por el juez. ¿Y por qué es importante esto? Hay mucho de roce en esta disciplina con la filosofía del derecho, y es muy importante porque dentro del derecho una de las técnicas más salientes y más recurrentes es la interpretación legal, y es la que termina introduciendo toda la subjetividad de los fallos. Yo trabajo mucho, principalmente sobre la lectura de las sentencias judiciales. Y allí en la lectura de las sentencias judiciales a veces no está tan definida las subjetividades, a veces sí está claro, a veces no. Pero la definición de o el reconocimiento de las subjetividades nos da, por ejemplo, una puerta de entrada a la rebatibilidad que conocemos nosotros. En cambio, cuando hablamos de cuestiones objetivas, son cuestiones que muchas veces tienen que ver con la obligatoriedad de referirlas, si es que aplican, y bueno, y eso tiene más que ver con reglas estrictas. Cuando se construye la conclusión, el que está evaluando, en lugar de usar interpretaciones existentes, crea una nueva interpretación. Sí. O sea, hay dos posibilidades. Sí. Hay un poco. Eso es la referencia a los precedentes. Claro. Llego creo que la próxima. La interpretación introduce esas subjetividades y sobre todo sus funciones que van a tener una función muy particular ahora. Creo que acá voy a lo que decía Guillermo. Surgen muchos argumentos, vamos a suponer que eso surge muchos argumentos. Y una base de donde nosotros extraemos información que tiene múltiples partes. Y que se cruzan todas las partes entre conocimiento condicional, conocimiento asertivo, conocimiento objetivo, subjetivo, cuestiones estrictas, cuestiones rebatibles, cuestiones subjetivas sobre todo lo que son las subfunciones, aquellas que están por fuera de este cuadro acá, lo de S. Y yo tengo un cuadrado, lo que es P, vendrían a ser casos. Si yo estoy razonando sobre el caso N,
los Pn-1 vendrían a ser los precedentes. Entonces yo puedo razonar sobre el caso de n, y lo que voy a utilizar seguramente para formar los argumentos son las fuentes, voy a utilizar los hechos del caso, y dentro de lo que es la masa interpretativa o la subjetividad del caso, hay razonamiento de sentido común, hay suposiciones que me permiten armar hipótesis, y hay subsunciones que me permiten un poco iluminar los pasos de inferencia internos de la argumentación. Sin las subsunciones la argumentación no tiene lugar. Vendrían a cumplir la función del soporte interno de las reglas de uno de los argumentos. Después viene lo que quería ya. Cuando se hace referencia a otros precedentes, se necesita ligar interpretaciones subjetivas previas, y ahí es que pueden llegar a surgir conflictos, y es un poco lo que decía Guillermo, que las interpretaciones terminan siendo un poco una construcción entre casos previos referidos y decisiones personalistas del caso concreto actual. Dentro de la inteligencia artificial, como dije al principio, las tres áreas que manejo son representación, razonamiento y dinámica. Dentro de lo que es representación, es principalmente el trabajo sobre lógicas. Es muy importante el trabajo sobre lógicas dinámicas y sobre description logics, por la cuestión de, sin entrar mucho en detalle, pero por la cuestión de la expresividad versus el poder de la eficiencia. ¿Sí? Esa es una puja que es súper importante dependiendo del contexto en el que estemos trabajando, y sobre todo para la aplicación de lógicas dinámicas, donde aparecen modalidades para modelar las permisiones, las obligaciones, etc. Y en sí el trabajo fuerte en esa parte previa, en lo que es representación, se funda en empezar a bucear sobre las herramientas de razonamiento que se usan en el derecho sobre las sentencias, y reconocer ciertos patrones de razonamiento que, de nuevo, un poco lo dije al principio, se hace de forma artesanal en el derecho, y nosotros lo hacemos de manera estructurada. La gente del derecho no conoce cómo razonar de manera estructurada, nosotros no conocemos cómo lo hacen ellos. Ellos no quieren que nosotros nos metamos en ese lugar para que no haya jueces robots, entonces no nos queda otra que meternos nosotros ahí, proponerles soluciones y entender, y meternos en ese mundo, entender qué es lo que usan para razonar, para después formalizarlo nosotros. Por lo menos eso es lo que he estado haciendo. El razonamiento, dentro de lo que es el razonamiento, las cuestiones de la semántica deóntica, tiene que ver sobre todo con las subsunciones. Me gustó la foto porque para mí las subsunciones es como, en el derecho se usa mucho la frase razonar a la luz de. Y razonar a la luz de significa que si yo tengo las subsunciones correctas, estoy razonando a la luz de una serie de argumentos. Esos argumentos se iluminan. Si esas subsunciones no están, yo puedo llegar a tener argumentos posibles, pero no van a estar. Porque al no tener las subsunciones no puedo hilvanar todo el entrelazado interno. Como digo, estas subfunciones me establecen el paso de las premisas a la conclusión de los argumentos. Y en el cuadro que mencionaba antes, cuando el juez hace referencia a los precedentes en la sentencia definitiva, trae consigo las subjetividades y sobre todo las subsunciones del S1, por ejemplo, en ese caso. Y este es un problema súper candente en el derecho, que es lo que termina provocando la repulsión de los casos por las diferentes instancias, lo que serían las apelaciones, porque se razona de manera automatizada, por la experiencia, artesanalmente, y se hace referencia a precedentes, pero si nosotros lo miramos en términos formales y traemos las subsunciones que vendrían compradas por contrato a referir los precedentes, podríamos entrar en diferentes niveles de consistencia, de inconsistencia, de contradicciones, o se pueden también abrir en incoherencias, en diferentes formas de atacar el problema, pero todas van a ser problemáticas, todas conducen a falacias y terminan en problemas muy llamativos que uno, cuando empieza a introducirse en esos temas, piensa cómo puede ser que este fallo salga así, bien, tremendo. Una pregunta. ¿Subsunción y suposición son cosas diferentes? Serían cosas diferentes, porque las suposiciones, como vendría a ser el hecho,
que no lo puedo tomar como evidencia, no es un hecho. Asumo que esto puede darse. La subsunción vendría a ser como un caso genérico, por ejemplo, la subsunción de normas en el sentido de si yo tengo la norma que me dice prohibido el ingreso al parque con vehículos motorizados, esa norma es súper general por un cierto propósito y una forma de subsumirla sería preguntarse ¿es posible el ingreso al parque con una ambulancia? La ambulancia es un caso particular de un vehículo motorizado, pero la pregunta sería, ¿es correcto subsumirlo de esa manera porque tendría prohibido el ingreso? En realidad lo que tendríamos que subsumir no es eso, sino el objetivo detrás de la ley, es decir, lo que se conoce como la ratio legis, que es que el objetivo de esa norma, prohibido el ingreso al parque con vehículos motorizados, es simplemente porque hay un objetivo de preservar la seguridad del transeúnte, del pedestre. Sí, es lo que la ley es el empoderamiento. Bueno, y ya, me fui de tiempo. Iba a pasar. Bueno, en Belief Revision lo que trabajo sobre todo es los aspectos dinámicos, un poco todo lo que hablaba antes de la evolución en el proceso, pero principalmente, y dentro de lo que estoy trabajando ahora, es en la etapa intermedia del proceso donde se trabaja más fuertemente con los escenarios y con las hipótesis. Estoy trabajando con operadores de revisión para introducir argumentos hipotéticos y abductivos que den respuesta a, en el caso de los abductivos, que den alguna forma de explicación hipotética sobre la aparición de evidencia que es de alguna manera sorpresiva, no tenemos cómo explicarlo, y hipotetizar sobre esas cuestiones nos permitiría avanzar en el razonamiento y la investigación del caso, la preparación del caso legal. Bueno, y termino esto. Para finalizar, yo lo que quise es introducir un poco como mi visión sobre la proyección de este trabajo, que yo estoy tratando de llevarlo adelante también un poco artesanalmente. Estoy trabajando con gente del Departamento de Derecho, principalmente con Hernán Bouvier, que es investigador del CONICET en el Centro de Investigaciones Jurídicas de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba. Y parte de lo que yo proyecto es primeramente establecer puentes de vinculación con el área de la filosofía del derecho, porque creo que es la puerta de salida a todo esto. De otra manera es muy difícil. Yo ya llevo varios años metido en esto y puedo asegurar que es re difícil la vinculación con gente que habla un idioma completamente diferente. Nosotros hablamos un idioma completamente diferente. Bueno, entonces parte de eso tiene que ver con, por ejemplo, proponer los cursos interdisciplinarios, que eso ya se ha programado, proponer un stand para el CONICET, el propósito de eso era introducir nociones de la lógica formal y de la argumentación como herramientas para los operadores del derecho cuando hacen razonamiento, para que les sirva para su práctica, y de esa manera yo lo usaría como una forma de entrar en ese campo, de mostrarles que se puede interactuar y que podemos empezar a hablar un lenguaje común. Porque en realidad mi visión muy particular es que el sistema legal está viejo, y está viejo porque no permite, muy celosamente, a puertas muy cerradas, no permite que gente que trabaja en lógica empiece a meter un poco la cuchara. Y entonces creo que la mejor forma es esa interacción, proponer esas vías de interacción. Permitir así la colaboración interdisciplinaria real, porque el área de AI and Law se basa usando una palabra muy de moda hoy en Argentina, una grieta muy clara en el área, porque tenés las conferencias donde la parte de la gente que hace AI se junta todos entre ellos y hacen un montoncito y hacen sus propuestas, y la gente del derecho mira así, y también hace eso. Entonces, la idea es proponer una colaboración real donde ambas partes se fusionen, y eso es, sobre todo eso es parte de lo que estamos pensando con Bouvier sobre doctorados interdisciplinarios, en el sentido de un doctorado en inteligencia artificial con un codirector
que sea investigador de Derecho para este tipo de temáticas, y un doctorado en Derecho con un codirector en Inteligencia Artificial para que se genere este tipo de interacción ya más naturalmente de la misma formación y no engendros híbridos como soy yo. Eso estaría buenísimo, sobre todo bajo lo que yo creo, para pensar en un sistema de derecho moderno, nuevo, que funcione más ágil, que piense en las personas, porque detrás del sistema legal hay gente que está muchas veces esperando una resolución y que por la cuestión de la burocratización del sistema de derecho queda clavada, encerrada, con suerte en un penal, pero a veces queda en un calabozo en una comisaría. Entonces la cuestión es crítica si lo vemos desde ese lado. Así que proponer una mejora desde el lado de la filosofía del derecho, claramente nosotros tenemos mucho para aportar, pero primero hay que romper esas barreras.